Buen día, mi nombre es Noemi Miranda y me da mucho gusto saludarle y acompañarle en la lectura del libro La Oración, escrito por Elena G. de White, capítulo 32, La fe y la oración. Mi deseo es que cada día su comunión con Dios sea más real y que Jesús sea su mejor amigo. La fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y sabe mejor qué es lo que nos conviene. Por eso nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro. En vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestra pecaminosidad, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos, ya somos suyos. La fe reconoce su derecho de propiedad y acepta su bendición. La verdad, la justicia y la pureza han sido señaladas como los secretos del éxito en la vida. Es la fe la que nos pone en posesión de estos principios. Todo buen impulso o aspiración es un don de Dios. La fe recibe de Dios la única vida que puede producir desarrollo y eficiencia verdaderos. Se debería explicar claramente cómo se puede ejercer fe. Toda promesa de Dios tiene ciertas condiciones. Si estamos dispuestos a hacer su voluntad, toda su fuerza nos pertenece. Cualquier don que nos prometa se encuentra en la promesa misma. La semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11. Tan ciertamente como se encuentra la semilla del roble en la bellota, se encuentra el don de Dios en su promesa. Si recibimos la promesa, recibimos el don. La fe que nos capacita para recibir los dones de Dios es en sí misma un don del cual se imparte una porción a cada ser humano. Aumenta a medida que se la usa para asimilar la palabra de Dios. A fin de fortalecer la fe, debemos ponerla a menudo en contacto con la palabra. Al estudiar la Biblia, el estudiante debería ser inducido a ver el poder de la palabra de Dios. En ocasión de la creación, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Salmos 33:9. Porque cuando las llama, entonces existen. Cuán a menudo los que confían en la palabra de Dios, aunque eran en sí mismos completamente impotentes, han resistido el poder del mundo entero. Enoc, de corazón puro y vida santa, puso su fe en el triunfo de la justicia frente a una generación corrupta y burladora. Noé y su casa resistieron a los hombres de su época, hombres de gran fuerza física y mental, y de la más degradada moralidad, los hijos de Israel, que junto al Mar Rojo no eran más que una indefensa y aterrorizada multitud de esclavos, resistieron al más poderoso ejército de la más poderosa nación del globo. David, que era un solo pastorcillo a quien Dios le había prometido el trono, resistió a Saúl, el monarca reinante, dispuesto a no ceder su poder. El mismo hecho se destaca en el caso de Sadrach y sus compañeros en el horno de fuego y Nabucodonosor en el trono. Daniel entre los leones y sus enemigos en los puestos elevados del reino. Jesús en la cruz y los sacerdotes y príncipes judíos que presionaron al gobernador romano para que hiciera su voluntad. Pablo encadenado y condenado a sufrir la muerte de un criminal y Nerón, déspota de un imperio mundial. No solo en la Biblia se encuentran estos ejemplos, abundan en los anales del progreso humano. Los valdenses y los hugonotes, Wycliffe y Hus,
Jerónimo y Lutero, Tyndale y Knox, Zinzendorf y Wesley, y muchos más, han dado testimonio del poder de la palabra de Dios contra el poder y el proceder humanos que apoyan al mal. Estos constituyen la verdadera nobleza del mundo, constituyen su realeza. Se invita a los jóvenes de hoy a ocupar sus lugares. La fe es necesaria tanto en los asuntos más pequeños como en los mayores de la vida. En todos nuestros negocios y nuestras ocupaciones diarias, la fuerza sustentadora de Dios llega a ser real para nosotros por medio de una confianza constante. Considerada en su aspecto humano, la vida es para todos un sendero desconocido. Es un camino por el cual, en lo que a nuestras más íntimas experiencias se refiere, andamos solos. Ningún otro ser humano puede penetrar plenamente en nuestra vida íntima. Al emprender el niño ese viaje en el cual tarde o temprano deberá escoger su curso y decidir las consecuencias de la vida para la eternidad, cuán ferviente debería ser el esfuerzo hecho para dirigir su fe al guía y ayudador infalible. Como escudo contra la tentación e inspiración para ser puros y sinceros, ninguna influencia puede igualar a la de la sensación de la presencia de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Hebreos 4:13, Habacuc 1:13. Este pensamiento fue el escudo de José en medio de la corrupción de Egipto. Su respuesta a los atractivos de la tentación fue firme. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. La fe, si se la cultiva, será un escudo para toda alma. Solamente la sensación de la presencia de Dios puede desvanecer el temor que para el niño tímido haría de la vida una carga. Grave él en su memoria la promesa: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 34:7. Lea la maravillosa historia de Eliseo cuando estaba en la ciudad de la montaña y había entre él y el ejército de enemigos armados un círculo poderoso de ángeles celestiales. Lea cómo le apareció el ángel de Dios a Pedro cuando estaba en la prisión, condenado a muerte, cómo lo libertó, pasando por entre los guardianes armados y las macizas puertas de hierro con sus cerrojos y barrotes. Lea acerca de la escena desarrollada en el mar, cuando Pablo, el prisionero, en viaje al lugar donde iba a ser juzgado y ejecutado, dirigió a los soldados y marineros náufragos, abatidos por el cansancio, la falta de sueño y el hambre, estas grandes palabras de valor y esperanza. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Con fe en esa promesa, Pablo aseguró a sus compañeros: pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Así ocurrió. Por el hecho de estar en ese barco, un hombre por medio del cual Dios podía obrar,
todo el contingente de soldados y marineros paganos se salvó. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Hechos 27, 22 al 24 y 34 y 44. No fueron escritas estas cosas únicamente para que las leamos y nos asombremos, sino para que la misma fe que obró en los siervos de Dios de antaño, obre en nosotros. Doquiera haya corazones llenos de fe que sirvan de conducto transmisor de su poder, no será menos notable su modo de obrar ahora que entonces. A los que, por falta de confianza propia, evitan tareas y responsabilidades, enséñeseles a confiar en Dios. Así, más de uno, que de otro modo no sería más que una cifra en el mundo, tal vez una carga impotente, podrá decir con el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. También tiene la fe preciosas lecciones para el niño sensible a las ofensas. La disposición a resistir el mal o vengar el agravio recibe a menudo su impulso de un profundo sentimiento de justicia y un espíritu activo y enérgico. Enséñese a ese niño que Dios es el guardián eterno de la justicia. Cuida tiernamente a los seres que ama al punto de dar a su amado Hijo para salvarlos. Él se enterará con cada malhechor. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Zacarías 2:8. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Salmos 37, 5 y 6. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Salmos 9, 9 y 10. Dios nos manda que manifestemos hacia otros la compasión que Él manifiesta hacia nosotros. Que el impulsivo, el engreído y el vengativo contemplen al ser humilde y manso llevado como cordero al matadero, mudo como la oveja ante los que la esquilan. Que contemplen a aquel a quien han traspasado nuestros pecados y abrumado nuestras penas, y aprenderán a soportar, tolerar y perdonar. Por la fe en Cristo se puede suplir toda deficiencia de carácter, purificar toda impureza, corregir toda falta y desarrollar toda buena cualidad. Vosotros estáis completos en Él. Colosenses 2:10. La oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser estudiadas juntas. En la oración de fe hay una ciencia divina. Es una ciencia que debe comprender todo el que quiere tener éxito en la obra de su vida. Cristo dice: todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Él explica claramente que nuestra petición debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Debemos pedir cosas que Él haya prometido, y todo lo que recibamos debe ser usado para hacer su voluntad. Cuando se satisfacen las condiciones, la promesa es indubitable. Podemos pedir perdón por el pecado, el don del Espíritu Santo, un carácter como el de Cristo, sabiduría y fuerza para hacer su obra, cualquier don que Él haya prometido. Luego tenemos que creer para recibir y dar gracias a Dios por lo que hemos recibido.
No necesitamos buscar una evidencia exterior de la bendición. El don está en la promesa y podemos emprender nuestro trabajo seguros de que Dios es capaz de cumplir lo que ha prometido y que el don que ya poseemos se manifestará cuando más lo necesitemos. Vivir así, dependiendo de la palabra de Dios, significa entregar toda la vida. Se experimentará una permanente sensación de necesidad y dependencia, una búsqueda de Dios por parte del corazón. La oración es una necesidad porque es la vida del alma. La oración en familia, la oración en público tienen su lugar, pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. En el monte, junto a Dios, Moisés contempló el modelo del hermoso edificio que había de ser la morada de su gloria. En el monte, junto a Dios, en el lugar secreto de comunión, podemos contemplar su glorioso ideal para la humanidad. De ese modo podremos levantar el edificio de nuestro carácter en forma tal que se cumpla para nosotros su promesa. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Segunda de Corintios 6:16. Jesús recibió sabiduría y poder durante su vida terrenal en las horas de oración solitaria. Sigan los jóvenes su ejemplo y busquen a la hora del amanecer del crepúsculo un momento de quietud para tener comunión con su Padre Celestial. Y durante el día eleven su corazón a Dios. A cada paso que damos en nuestro camino nos dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. No temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Si nuestros hijos pudieran aprender estas lecciones en el alba de su vida, qué frescura y poder, qué gozo y dulzura se manifestaría en su existencia. Estas lecciones puede enseñarlas solo el que las ha aprendido. La enseñanza de la Escritura no tiene mayor efecto sobre los jóvenes porque tanto padres y maestros que profesan creer en la palabra de Dios niegan su poder en sus vidas. A veces los jóvenes sienten el poder de la palabra, ven la hermosura del amor de Cristo, ven la belleza de su carácter, las posibilidades de una vida dedicada a su servicio. Pero ven en contraste la vida de los que profesan reverenciar los preceptos de Dios. ¿A cuántos se aplican las palabras que fueron dichas al profeta Ezequiel? Los hijos de tu pueblo se mofan de ti, junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora, y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Ezequiel 33, 30 al 32. Una cosa es tratar la Biblia como un libro de instrucción moral y buena, y prestarle atención mientras esté de acuerdo con el espíritu de la época y nuestro lugar en el mundo. Pero otra cosa es considerarla como lo que en realidad es, la palabra del Dios viviente, la palabra que es nuestra vida, la palabra que ha de amoldar nuestras acciones, nuestros dichos y nuestros pensamientos.
Concebir la palabra de Dios como algo menos que esto es rechazarla. Y este rechazamiento de parte de los que profesan creer en ella es una de las causas principales del escepticismo y la incredulidad de los jóvenes. Se está apoderando del mundo un afán nunca visto. En las diversiones, en la acumulación de dinero, en la lucha por el poder, hasta en la lucha por la existencia. Hay una fuerza terrible que embarga el cuerpo, la mente y el alma. En medio de esta precipitación enloquecedora, habla Dios. Nos invita a apartarnos y tener comunión con Él. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. Muchos, aun en sus momentos de devoción, no reciben la bendición de la verdadera comunión con Dios. Están demasiado apurados. Con pasos presurosos penetran en la amorosa presencia de Cristo y se detienen tal vez en un momento dentro de este recinto sagrado, pero no esperan su consejo. No tienen tiempo para permanecer con el Divino Maestro. Vuelven con sus preocupaciones al trabajo. Estos obreros jamás podrán lograr el éxito supremo hasta que aprendan cuál es el secreto del poder. Tienen que dedicar tiempo a pensar, orar, esperar que Dios renueve sus energías físicas, mentales y espirituales. Necesitan la influencia elevadora de su espíritu. Al recibirla, serán vivificados con nueva vida. El cuerpo gastado y el cerebro cansado recibirán refrigerio y el corazón abrumado se aliviará. Nuestra necesidad no consiste en detenernos un momento en su presencia, sino en tener relación personal con Cristo, sentarnos en su compañía. Feliz será la condición de los niños de nuestros hogares y los alumnos de nuestras escuelas cuando tanto los padres como los maestros aprendan en sus propias vidas la preciosa experiencia descrita en estas palabras del Cantar de los Cantares. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Cantares 2, 3 y 4. Amén.